Y yo tengo una pregunta muy sencilla y es una pregunta personal. A usted a lo mejor le parecerá muy claro lo que es el metaverso, a mí no. Y por eso le agradezco muchísimo a Christian Menu. Él es especializado en la industria 4.0, profesor de posgrado de industria 5.0 en la UCES en Argentina, experto en estos temas, quien justamente hoy presentó y radicó en el Congreso de Buenos Aires esta iniciativa de los derechos humanos. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros y ¿por qué no empezamos explicándome a mí qué es o qué va a ser el metaverso? Lo que anunció Mark Zuckerberg recientemente se podría decir que es el anuncio de lo que es el renacimiento del ser humano y de lo que se podría denominar la web 3.0. Para ponerlo en términos prácticos, lo que podríamos decir es, esto que vamos a vivir no solamente es una oportunidad comercial, sino la posibilidad de optar en qué realidad vivir, porque esto va a ser una extensión de la realidad. Vamos a extender los límites de la imaginación, los límites corporales, vamos a realmente a transformar absolutamente todo. De hecho, se dice que todo esto va a generar que en el 2040 la economía del metaverso sea más importante que la economía física. Ahora, para ponerlo en contexto más práctico, el metaverso comienza en el año 92, el concepto, la palabra metaverso, con una, obra de ciencia ficción, Snow Crash, que lo que dice es que es vivir una vida en una realidad virtual, por así decirlo, ¿no? En tercera dimensión, donde vamos a poder trabajar, vivir, experimentar y prácticamente poder optar en algún momento en qué realidad vivir. Ahora, los desafíos que trae consigo todo esto es lo que no se está hablando. Sí se está hablando de las posibilidades comerciales, que es lo que está haciendo Facebook, pero Facebook no es el ideólogo de todo esto. Esto se viene hablando ya de los 90, con Jason Lanier, que fue el padre de la realidad virtual, y fue de alguna manera también el que comenzó a decir, cuidado señores, que todo lo que es la realidad virtual es 100.000 veces más adictiva de lo que es el uso del celular. En ese sentido, se nos está vendiendo que el metaverso va a ser la extensión de nuestro trabajo, de nuestra vida, de la posibilidad de conectarnos en diferentes partes del mundo, mezclando lo que es la realidad física, digital y biológica. Pero la realidad de todo esto es que no se dicen los riesgos que esto implica, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que van a tener que desarrollarse y crecer en realidades paralelas, ¿no? Que se podría decir, para ponerlo en un orden, nosotros nacimos con una realidad física, luego vivimos una realidad digital, que es el uso de los celulares, la extensión de nuestro cerebro, luego la realidad aumentada, que es esto que estamos viendo, y esas tres realidades se van a bifurcar en una sola, le van a dar vida al metaverso, y un día de 24 horas se va a experimentar como que fueran 72 horas. Eso es un poco el resumen de lo que sería el metaverso y de los alcances que se implica. Explícanos cómo va a ser diferente. Por ejemplo, en esta ocasión el Zoom nos traicionó, pero en una circunstancia normal, tú y yo estaríamos platicando, cualquiera de nosotros estaríamos platicando a través de la pantalla de la computadora, es como si estuviéramos frente a frente, solamente de una manera virtual. Tú en Argentina, yo acá en Centroamérica, nos estamos viendo la cara y estamos compartiendo, podemos incluso hasta comer juntos, tomar un trago juntos, etcétera. ¿Qué será de diferente el metaverso a esto? Bien, lo que va a permitir, entre otras cosas, es que, por ejemplo, yo pueda teletransportarme ahí hasta donde tú estás y que se me represente en un avatar, que pueda darte la mano y que pueda sentir a ese avatar y que yo sienta que estoy dándote la mano. Eso es una instancia. La otra instancia es que tú hagas el programa directamente en el metaverso, ¿no? Y que todo sea en realidad virtual, ¿no? Y donde uno entre y sienta que está en el lugar físico, como que fuera la realidad física, pero en realidad es una creación virtual, ¿no? O sea que vamos a poder recrear absolutamente todo. Simplemente con sacar una foto en 360, eso se va, a modelar en 360 con todo lo que va a significar, todos los píxeles que va a sacar de un determinado lugar, 200 metros a la redonda aproximadamente, y eso lo vamos a poder replicar en un mundo virtual, donde vamos a poder invitar a que la gente participe en escenarios que son netamente virtuales y que la gente no sienta la diferencia entre lo real y lo que no es real. Y luego lo vamos a ver en la calle, inclusive, con esta cuestión de que vamos a ir en posibilidad de decir, la realidad va a estar aumentada, porque vamos a ver un anuncio y ese anuncio va a estar aumentado porque va a salir una mano virtual que va a decir, entre aquí, o un avatar diciendo, entre a este lugar, ¿no? O vamos a ver, por ejemplo, la descripción de un producto cuando miremos con las gafas. O sea, lo que recientemente se viene una película que
que salió en Netflix, es exactamente lo mismo que se podría decir con esto, ¿no? Perdón, en Walt Disney salió una película recientemente que es exactamente esto, donde la persona se pone las gafas y entra a una realidad aumentada que se mezcla con la realidad física, y que dentro de esas dos realidades la persona tiene que vivir, desarrollarse y crecer, ¿no? Y sobre todo con todo lo que eso implica para los estados, ¿no? Que la función de los estados, ¿cuál era su principal función? Bueno, regular los impuestos, generar trabajo y generar todo lo que está relacionado a las pensiones. Ahora, si vamos a trabajar en metaversos que van a estar fuera de nuestros países, vamos a empezar de alguna manera ya no necesidad de pagar tributos en nuestros países, o sea, se va a poder ver la capacidad de generar jubilaciones, porque no va a haber quien pague impuestos, y después la gente va a estar todo el tiempo conectada y cada vez más en los metaversos, y la realidad física se va a perder un poco el sentido de esa realidad, con todo lo que eso implica, sobre todo en los riesgos en los más chicos, ¿no? Claro, pero ahora, todo esto será a través de las gafas que hoy ya se usan de realidad virtual. Ese va a ser el aparato a usar. Exacto. O sea, y en principio son las gafas, ¿no? Que podría decir los HoloLens que adquirió Facebook, ¿no? Pero después va a ser un pituto digamos en la frente que se va a poner, ¿no? Donde yo directamente como un video que se vio de Black Mirror, ¿no? Un capítulo donde yo me conecto con un pituto en la sien y directamente mi cuerpo siente en absoluto, o sea, no voy a necesitar ponerme un traje. Hoy para poder sentir una inmersión total necesitaría digamos de las gafas, necesitaría de un traje con sensores para poder sentir que la inmersión sea total. Pero simplemente con usar las gafas se siente ya bastante la inmersión de la persona dentro de ese mundo virtual, ¿no? Entonces eso hace que de alguna manera los que hoy no tienen muy claro cuál es su identidad, o hoy no tienen muy claro sus valores personales, o hoy no tienen muy claro qué hacer con su vida, cuando se les ofrezca la posibilidad de ser lo que quieran ser, de hacer lo que quieran hacer en mundos virtuales, que puedan sentir, experimentar y desarrollarse en esos mundos virtuales, se va a correr el riesgo de perder la identidad de la persona en la realidad física, ¿no? Va a haber como una cuestión de falta de propósito de continuar en esta vida real, ¿no? Con lo que implica la vejez, con lo que implica trabajar, con lo que implica todo lo que ya sabemos que es tedioso, ¿no? El afeitarse a las mañanas, el tener que, digamos, hacer ejercicio para mantenerse bien, porque en el metaverso no vamos a necesitar hacer ejercicio, vamos a poder elegir el cuerpo que querramos, inclusive si no queremos ser humanos vamos a poder ser dinosaurios, robots, o sea, vamos a poder quién querramos ser. Pero cuando volvamos a la realidad, nos vamos a encontrar con cosas que en el metaverso obviamente nos está ofreciendo algo totalmente diferente. Qué interesante, y bueno, me hace reflexionar. Tú hablas de alguien que no esté muy seguro de sus valores, muy seguro de quién es, pero incluso hasta quien sí lo esté, va a cambiar va a tener grandes retos, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Así es. Sí, y hay una cosa que hoy se está viendo, porque mucha gente está diciendo, bueno, ¿qué es el metaverso? ¿Cuáles son los alcances económicos? Se habla de que se va a poder, por ejemplo, comprar productos en el metaverso con esto de los NFT. Los NFT significan non-fungible token, significa que yo puedo comprar un producto en el mundo virtual y ese producto significa hacer no fungible. ¿Qué es lo que significa un token no fungible? ¿Qué significa? Significa que yo compro un producto digital que no existe y que no va a haber, digamos, que no existe para otra persona, que lo estoy comprando, yo soy el dueño de ese producto digital, ¿sí? Y no va a haber uno segundo igual, y yo voy a poder ser dueño de esa propiedad o de ese bien digital, ¿sí? Y lo voy a poder revender si quiero, una vez que lo compro, lo puedo vender a otra persona para que lo use, o sea, voy a crear una industria digital, o sea, no la voy a poder sentir en la realidad, pero voy a poder decir que soy dueño de un departamento en la virtualidad. Claro, vamos a poder ser millonarios en el metaverso, ¿no? Exacto, o sea, y no va a haber otro dueño de esa casa, o sea, yo voy a ser el dueño de ese token no fungible, ¿sí? Que, o sea, significa que no va a haber una casa idéntica, o sea, a la mía. O sea, va a haber otras casas, pero mi casa va a ser mi casa. La camiseta que yo compre con determinada franja va a ser mía. Ahora, si yo quiero venderla a otra persona, la voy a poder vender. O sea, que se abre una cuestión y una oportunidad increíble de negocios que muchos vaticinan que de aquí a los próximos 3 años, de aquí al 2024, la economía en metaverso va a generar ingresos de $800 millones, con todo lo que implica, y la posibilidad de que hoy en América Latina estamos hablando de la falta de trabajo, desde México hasta la Argentina, por ejemplo, nosotros solamente tenemos una cantidad
de gente que tiene título en tecnología, que decimos, si hablamos tanto de la industria 4.0, que necesitamos esos expertos justamente, ¿no? Y no llegamos a más de 1 millón de especialistas en toda la región. 0,15% de la población tiene un título en tecnología y 100 graduados por año. Lo que tiene es que el metaverso, de aquí al 2040, va a ofrecer la posibilidad de 8 billones de puestos de trabajo. O sea, pues estamos hablando de la extensión de la humanidad y de la posibilidad de crear galaxias enteras, o sea, planetas que sean de una persona, ¿no? Y la posibilidad inclusive de viajar al espacio sin necesidad de viajar, porque inclusive desde el año próximo va a haber 4G en la Luna, y eso va a implicar que nosotros podamos viajar a la Luna sin necesidad de viajar, y sentir todo lo que va a recrearse en el ambiente que va a ser lunense, porque va a haber una réplica de la Luna en el mundo virtual, con lo que va a significar ya contar con 4G desde el año próximo en la Luna. Bueno, me parece que lo tienes bastante claro. Estamos en el 2021. ¿Cuándo crees tú que vamos a poder, que el metaverso ya va a ser algo como común entre nosotros? ¿En qué año? Bueno, comenzará a verse ya con bastante fuerza en el finales del 2024-2025, y ya en la próxima década decimos que estamos entrando en la película Player Number One, que se deben acordar la película de Spielberg, donde prácticamente el escenario se podría decir que es un poco preocupante, porque la realidad no era buena en ese caso, ¿no? Yo me tenía que conectar para escaparme de la realidad. Entonces este metaverso o estos metaversos, porque no hay un solo... Ahora anuncia otro, Microsoft anuncia otro, para las empresas, por ejemplo, para que trabajen justamente en todo lo que sean reuniones empresariales. Está Epic Games, con todo lo que hoy implica, por ejemplo, lo que vimos recientemente con el recital de Ariana Grande, donde participaron 27 millones de adolescentes alrededor del mundo, donde se abren oportunidades bastante interesantes y donde vamos a necesitar gente con capacidad en conocimiento en todas estas cuestiones. O sea que se va a abrir una brecha interesante en lo que es el empleo, que tanto nos preocupa en América Latina, sobre todo que no tenemos expertos en tecnología. Bueno, vamos a tener que inculcar más todo este tema de que estudien tecnología para, por ejemplo, ser narrador de metaversos, o ser especialista de storytelling en metaversos, o ser cuidador de blockchain en el metaverso. O sea, va a haber una gran posibilidad y para desarrollarse. Y hay una gran cuestión que es importante destacar para que la gente lo termine de entender. ¿Cómo podemos resumir a la economía en metaverso? Bueno, en principio la web 3.0. Sí, que la web 3.0, para que la gente que no sabe qué es la web 3.0, bueno, la primera era simplemente pasar información en el ordenador. La segunda fue la aparición de las redes sociales y todo lo que es la economía de las plataformas. Y la tercera significa la descentralización del Internet y la posibilidad de uno ser la propia industria en el Internet. O sea, uno mismo crear industria, uno mismo crear los tokens no fungibles dentro de un metaverso, que puedo yo mismo crear un metaverso. ¿Sí? Entonces ahí utilizo mucho mi imaginación, mi creatividad y todo el empoderamiento humano. La cuestión es que necesito sí o sí saber cuáles son los límites que esto va, digamos, va a acarrear, ¿no? En el caso de que me meta en este mundo virtual, y después cuáles son los alcances a nivel comercial, que son infinitos. Claro. Ahora, déjame te pregunto una cosa. Mark Zuckerberg está muy metido en esto, está muy invertido en el metaverso. Tendría que ser porque debe ser el perfecto caldo de cultivo, el nido, el centro de todos los datos personales de nosotros, de lo cual ha prosperado Facebook y Zuckerberg todo este tiempo. ¿No es cierto? Así, sí, y bueno, y hay una realidad. La imagen de Facebook en los últimos años, sobre todo con lo que ha pasado con Cambridge Analytica, ha sido bastante preocupante. La realidad que puntualmente uno tiene que considerar a la hora de meterse en el metaverso, por ejemplo, de Facebook, es que hoy hay una realidad para que la gente lo entienda. Desde el 2012 nosotros vimos cómo el Machine Learning hizo una explosión de lo que es la inteligencia artificial e hizo que nosotros hoy estemos pensando si la inteligencia artificial va a generar conciencia o no, ¿verdad? Muchos dicen que no, otros dicen que sí. La cuestión es que el Machine Learning está aprendiendo a una velocidad que duplica la ley de Moore. O sea, la ley de Moore era cada 2 años, ¿no? Esta cuestión de los transistores. O sea, ahora la ley de One, que es la ley que justamente habla de los procesamientos en los gráficos, que genera justamente la inteligencia artificial, que hace que al año se duplique todo lo que es, por ejemplo, un juego de realidad virtual, ¿no? Lo que puede ser el Fortnite, por ejemplo.
Y eso es un ejemplo del potencial que tiene la inteligencia artificial, que hoy decimos sí, es una inteligencia artificial angosta, que se especifica en algo concreto, pero estamos ya entrando en lo que es la segunda fase de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general. Y en la inteligencia artificial general, ahí vemos que se va a mezclar justamente con el metaverso, porque la inteligencia artificial general, una de las funciones que tiene, justamente ese reconocimiento de voz, ese reconocimiento de cara, es la posibilidad inclusive de leer patrones cerebrales. Y hoy sabemos que con la optogenia es una metodología que se puede a través de un láser cambiar pensamientos o modificar distintas cuestiones del cerebro. Esto lo menciona mucho Rafael Juste, el español, que es el gran impulsor de los derechos del cerebro. Bueno, y fíjense esto, si yo voy a poder dejarle mi identidad o dejarle de alguna manera mi ser a un metaverso, porque me meto en el metaverso, una inteligencia artificial va a estar controlando desde mi pulsación cardíaca, va a estar viendo si estoy feliz, si estoy triste, y me va a estar controlando a través de mi biorritmo. Claro. O sea, eso es lo preocupante en este caso. O sea, no estamos hablando simplemente que yo me meto y no va a haber ninguna inteligencia artificial que me va a estar controlando. Hoy la inteligencia artificial que utiliza cualquier plataforma, por ejemplo, 250 likes aproximadamente, sacan la personalidad de cualquier persona en Facebook. ¿Sí? La cuestión es que esto lo decía mucho Yuval Harari. Voy a llegar a un punto donde no voy a tener privacidad mental, donde voy a pasar por una vitrina, y si, por ejemplo, la persona fuera homosexual y no quiere reconocerlo ante los demás, en la vitrina le va a mostrar en vez de una mujer siendo un hombre, ¿no? En vez de mostrarle una mujer le va a mostrar un hombre. Entonces los que estén alrededor van a decir, si la publicidad está mostrándote a un hombre que te está mostrando la Coca-Cola, significa que tú eres homosexual. Entonces, esto entra en los límites de lo que hace, por ejemplo, la libertad mental y en los límites que hacen a la personalidad de cualquier individuo que quiere tener cierta autonomía, y que hoy con las redes sociales le hemos delegado, sobre todo desde la aparición de los celulares, parte de lo que es la parte cerebral de las personas. O sea, comenzamos cediendo la memoria, luego la geolocalización, luego comenzamos a todo lo que estaba relacionado a las conversaciones, empezamos a deteriorar el vocabulario, cada vez hablamos menos, y si hablamos menos estamos deteriorando gran parte del cerebro que nos hace justamente desarrollar pensamientos a largo plazo. Sí, porque necesitamos esos pensamientos a corto plazo que se trabajan o se generan a través del vocabulario. Si hablamos cada vez menos, si pronunciamos cada vez menos palabras, si utilizamos emoticones, nos estamos volviendo seres que, además de tener el pensamiento radicalizado por todo lo que es la metodología de las redes sociales, que hacen que te genere como un opio, no todo el tiempo estás consumiendo lo que te gusta y te retroalimenta de lo que te gusta, te radicaliza el pensamiento, te limita la capacidad de reflexionar, y ahora te están diciendo que te vas a meter a un mundo virtual, con todo lo que eso implica. O sea que sin ninguna duda, si esto no se regula antes de que la gente empiece a meterse en el mundo virtual, la gran posibilidad de pensar en un escenario donde haya suicidios masivos es una gran posibilidad. Como así también, que sí, es verdad, lo que es también la cuestión del metaverso va a ayudar a las personas con depresión, va a ayudar a las personas que están tristes o que tienen fobias, pero ¿qué hablamos de las personas que no tienen idea de lo que significa la adicción? Y Jason Lanier, el creador justamente de la realidad virtual, dice: todo lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada es 100.000 veces más adictiva que el uso del celular. O sea que esa es la cuestión que cada uno tiene que preguntarse y prepararse desde lo personal. Déjame te pregunto algo rapidísimo, porque de hecho ya estamos sobre tiempos. ¿Qué va a pasar? Fíjate la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué va a pasar cuando nosotros fallezcamos, moramos de este mundo? Ya, fallezcamos. ¿Qué va a pasar con nuestro metaverso? Bueno, la idea del metaverso es que un avatar nuestro empiece de alguna forma a recolectar nuestros datos, y automáticamente ese avatar, bueno, no va a tener conciencia, pero nuestros familiares, ¿no?, van a poder contactarse con nuestro avatar virtual. Entonces ya esto nos va a permitir hablar de una inmortalidad digital, ¿no?, que va a permitir que un tataranieto nuestro, dentro de muchísimos años, entre al metaverso y vea un avatar nuestro y pueda conversar como si nosotros estuviésemos ahí. La diferencia es que no vamos a tener conciencia, va a ser un avatar. Entonces hoy lo que se está haciendo, sobre todo con todo este tema de cada vez tener más datos de las personas y toda la implicancia y la duplicidad de datos cada vez más rápido de todo, hace que vamos a llegar a un punto donde esté todo el planeta conectado con lo que va a ser el 6G, que es 100 veces más que el 5G en lo que es la velocidad, y sobre todo con la aumentación que va a implicar tener a todo el planeta Tierra conectado con sensores en todos lados, va a hacer que todo se pueda replicar, y la conciencia se va a poder replicar a un punto donde sí, vamos a hacer una conciencia digital sin ser conscientes de esa conciencia, pero que eventualmente va a poder existir en un mundo virtual y va a poder quedarse de por vida. Wow. Rápidamente, mencionaste una película que más o menos habla y recrea de lo que será el metaverso. ¿Qué película es esta?
Player Number One. En Netflix. Que es la película de Steven Spielberg, año 2016-2017. Okay. Ahora hay una película de Walt Disney, que no me puedo acordar el nombre, que salió recientemente, que habla justamente de la realidad virtual, y bueno, el metaverso es eso, esa película que está ahora en Disney, para aquel que no entienda muy bien cuál va a ser el concepto. La cuestión preocupante, y no quiero ser un spoiler de aquellos que no vieron la película, la cuestión preocupante es que esa inteligencia artificial, porque el gran problema que vamos a tener en los metaversos es que vamos a rodearnos de gente que no existe. Porque no solamente que va a estar gente que es un avatar de uno, va a haber gente que es como un complemento, que no existe, que recrea una ambientación, no que nos puede saludar todo, pero que son inteligencias artificiales que están dentro de esos metaversos. Entonces, vamos a perder la realidad de lo que es realmente el contacto del ser humano con todo esto, ¿no? O sea, que eso es lo preocupante en un principio, ¿no? Donde la gente esté tratando con seres que no existen. Puede ser que hablemos con gente que esté conectada en otros países, pero tenemos a conectarnos con inteligencias artificiales. El problema está en si una inteligencia artificial toma conciencia en ese metaverso y se relaciona con uno y uno se enamora de esa inteligencia artificial. Eso es un escenario muy factible y ya lo han pensado, y por eso es una gran posibilidad que de aquí a unos 10, 15, 20 años sea posible. Wow, tema fascinante y muy amplio. Cristian Menu, te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros. No, por favor, ha sido un gusto y espero que estén muy bien. Gracias, igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.